Ser Podcast. La historia de la selección inglesa está repleta de decepciones. Desde el inicio de los tiempos se sintió superior a las demás por su condición de inventora del fútbol y se dio tortazos contra la realidad cuando por fin accedió a competir en los mundiales. Algunas grandes citas incluso había renunciado, pensando que no valía la pena salir a probarse fuera, que no podía ser que más allá del Canal de la Mancha se jugara a un nivel ni remotamente parecido. Son memorables la debacle de 1950 contra Estados Unidos en Brasil o la famosísima humillación en 1953 en Wembley ante la selección húngara en uno de los partidos amistosos más trascendentes de la historia del fútbol. Entre tantos golpes, sigue reinando en la memoria colectiva una única excepción: el título de 1966, jugando en casa, bajo la dirección de Alf Ramsey y con una victoria contra Alemania en la final cargada de polémica en la gran tarde de Jeff Hart. Desde entonces, la nación vive obsesionada con repetir esa misma gloria, pero solo 2 veces se ha quedado relativamente cerca. Solo 2 veces más ha vuelto a pisar las semifinales. La primera en 1990 con Bobby Robson. Una tanda de penaltis, de nuevo contra el viejo enemigo alemán, acabó con la aventura de una generación en la que sobresalían Gary Lineker y Paul Gascoigne. La segunda es más reciente. Fue en el Mundial de Rusia en 2018, cuando Inglaterra entera vivió un éxtasis colectivo con el It's Coming Home sonando por todas partes ante la certeza compartida de que por fin se repetiría el éxito del 66. En esta ocasión fue un gol en la prórroga de Mario Mandzukic el que hizo que el sueño se evaporara, y contra todo pronóstico fue la pequeña Croacia la que se plantó en la final ante Francia. Sin embargo, ese equipo de 2018 había recuperado el orgullo de la nación, había reconciliado a la hinchada con su selección, le había proporcionado alegrías que llevaba décadas sin conocer. Unánimemente, y pese a acabar en 4ª posición, aquel equipo fue venerado por la crítica y por la opinión pública, y su entrenador, Gareth Southgate, fue elegido por la BBC como el técnico ganador del premio a la personalidad deportiva del año. I'm very proud and honored to have been recognized, but I'm also conscious there's a lot more I want to still achieve in my career. Ese mismo galardón se lo volvió a llevar Southgate en 2021. En esta ocasión por haber llevado a Inglaterra a la primera final de un gran torneo desde 1966. Aunque se le escapó el título de la Eurocopa cuando parecía tenerlo todo a favor en la final de Wembley frente a Italia, su resultado global marcó un nuevo tope histórico para Inglaterra en la competición. Todos los italianos de Mancini para proclamarse campeón de Europa. Y lo considera uno de los seleccionadores más exitosos de su historia. Es una personalidad reputada, cuya voz y cuyas opiniones tienen un impacto que va más allá del de un simple entrenador de fútbol. Pero, ¿cómo llegó Southgate hasta aquí? Esto es Axel Rowe. Historias del fútbol británico. Southgate, I think it is, has put the ball in the net, and I think it's possibly been disallowed. A día de hoy casi nadie quiere acordarse, pero entre 2009 y 2013, tras su descenso con el Middlesbrough y su posterior destitución, estuvo apartado de los banquillos, sin que ningún club de la Premier se decidiera a apostar por él. Cuando la federación le dio la selección sub-21, pareció más una recompensa por su contribución como exjugador internacional que una apuesta decidida por sus virtudes como estratega. Sus resultados con los jóvenes tampoco fueron sobresalientes, pero una serie de casualidades se alinearon y allanaron su camino para acceder al gran cargo de la absoluta de manera provisional.
casi nadie se lo tomaba en serio. Y ahora no hay quien le discuta. Southgate. Hoy hablamos de la meteórica ascensión de Gareth Southgate, de su viaje absolutamente insospechado desde el ostracismo hasta guiar a la nación que inventó el fútbol. Del olvido a la cima. Y para hablar de Gareth Southgate, de este camino que le hizo cambiar la historia, estamos con Álvaro de Grado, como siempre, corresponsal en Inglaterra de la cadena SER. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues deseosos de saber cómo has vivido tú todo este proceso, porque yo creo que quizá fuera de Inglaterra pueda haber alguna duda. El otro día en la retransmisión del sorteo del Mundial en la cadena SER, alguno de los tertulianos, ya no me acuerdo de quién, vino a decir que no entendía cómo Southgate seguía en el puesto tras perder la final de la Eurocopa, pero en cambio en Inglaterra la opinión es unánime de que ha transformado al equipo y ha devuelto la ilusión. O sea, no hay nadie que le discuta. Y sobre todo porque ha devuelto el interés a la selección. Inglaterra durante muchos años siempre entraba en esas quinielas de, bueno, es una selección potente en Europa, puede hacerlo bien, la Premier League muy bien, pero llegado al momento siempre era un fracaso tras otro, ¿no? Durante muchas fases finales de mundiales y de Eurocopas, y lo que ha conseguido Southgate ha sido colocar otra vez a la selección inglesa pues siempre entre las 3-4 máximas favoritas en los últimos 3 torneos. Entonces yo creo que ha devuelto esa ilusión por ganar títulos, y sí que es verdad que lo que yo creo que se le critica más fuera de Inglaterra que desde la propia Inglaterra es el estilo de juego, ¿no?, que han tenido en según qué momentos de los torneos, un poquito más defensivo de lo que quizás sus plantillas podrían intuir, pero bueno, los resultados están ahí, y yo creo que se ha ganado el derecho y el respeto a ser considerado como lo que es ahora mismo, ¿no?, como el entrenador totalmente fijo e indiscutible de la selección. Con respecto a la cuestión del estilo, yo creo que la visión desde fuera y desde dentro es muy diferente, porque recuerdo que en el Mundial de Rusia se hablaba de que había adoptado el estilo de pasar la pelota en corto por abajo, de que incluso Pep Guardiola había sido una influencia. Yo recuerdo haber escuchado esto, que Pep Guardiola había sido una influencia como técnico del Manchester City en el estilo de la selección inglesa de Southgate. Si el central tiene balón y el medio punta le salta, el medio centro estará solo. Este balón tiene que ir allí. Estos procesos, desde el juego de posición, están en el sitio, porque en función de quién te salta, tomas la decisión y a partir de ahí juegas. Pero llega un momento que hay que llevar. Es verdad que si te ponías a analizar más en profundidad, sí había pases cortos, pero eran pases cortos con los que el equipo no progresaba demasiado, y realmente no era aquel equipo de 2018 un equipo en el que abundaran los centrocampistas. Jugaba con 3 centrales, es verdad que buscaba que algunos de esos centrales tuvieran buena salida de balón, Stones fundamentalmente, pero luego Henderson era el medio centro, y luego los 2 interiores eran llegadores, no eran jugadores asociativos, ni Dele Alli ni Jesse Lingard, que por cierto es muy curioso ver quiénes eran los 2 titulares en ese Mundial 2018, porque no ha pasado tanto tiempo y las carreras de Dele Alli y Jesse Lingard han ido hacia abajo claramente, pero eran jugadores que cargaban mucho el área y que no tenían tanta capacidad para entrar en una cadena de pases junto al mediocentro. Y luego aquí también se ha juntado otro factor, yo creo que ha sido clave en el buen hacer de Southgate en el banquillo de Inglaterra, y es que ha coincidido su presencia con una de las mejores generaciones de Inglaterra. Esto no le afecta a él, o sea, le afecta a él en cuanto a los jugadores de los que dispone, pero digamos que no es fruto de su trabajo. Inglaterra desde hace 5, 6, 7 años ha evolucionado muchísimo a nivel de cantera, ha ganado todos los torneos posibles en sub-17, sub-19, sub-21 no, pero bueno, en sub-20 ha estado también en finales, lo ha ganado. Ha ganado el Mundial sub-20. Correcto, el Mundial Sub-20 lo ha ganado. Entonces, bueno, estas generaciones que, digamos, empezaban en los que nacieron en el año más o menos 97, 98,
empezaron a ganar todo desde que eran juveniles y ahora estos ya están en la selección absoluta. Foden, Sancho, Declan Rice no jugaba con Inglaterra pero ya está ahí, Marcus Rashford en su momento, todo este tipo de futbolistas que han ido surgiendo en los últimos 7 años más o menos han alcanzado la absoluta y lo que hacían, que era ganar a nivel europeo y mundial todos los torneos, ahora están intentando hacerlo con la selección absoluta, ¿no? Entonces yo creo que se ha juntado un entrenador que ha sabido ver este talento, que de alguna manera también lo dirigía, ¿no? Hace varios años, porque ahora lo comentaremos, estuvo metido en las categorías inferiores de la selección Southgate sin mucho éxito, pero estuvo y ahora pues le ha podido dar salida en el primer equipo, digamos. Correcto, vamos a arrancar un poquito por el principio con respecto a Gareth Southgate, porque es verdad, si a ti te cuentan en 2010 o te lo cuentan en 2012 o te lo cuentan incluso cuando dirigía la Sub-21, que como has dicho los resultados no eran especialmente llamativos, que se consolidaría, ya no que llegaría a ser entrenador, que también mucha gente lo hubiese dudado, pero que acabaría siendo una figura unánimemente respetada como seleccionador nacional, que es un cargo sujeto a mucho ruido, a mucha crítica, que es el cargo por antonomasia del fútbol inglés. Realmente tiene, pues aquí en España también tiene un valor simbólico importante, pero yo diría que en Inglaterra aún más. Bueno, nadie hubiese creído en esos momentos, cuando estuvo 4 años sin trabajo, que Southgate llegaría hasta aquí. Y lo que queremos contar es cómo llega Southgate hasta aquí y cómo una vez llega, que, repito, se alinean los astros para que llegue, pues aprovecha esa oportunidad y una vez la ha aprovechado ya es indiscutible y vamos a ver quién le mueve a Gareth Southgate. Empecemos por el principio. Southgate es londinense, de hecho nace en Watford. Ya sabéis que Watford, digo ya sabéis porque el Watford ha estado en la Premier League y se ha hablado de ello en ocasiones. Watford es una localidad de lo que sería la área metropolitana de Londres, es una ciudad casi dormitorio de Londres, que está en el norte de Londres, pero muy cercano a la capital, y de hecho empieza jugando en un equipo de Londres, en el Crystal Palace. It is from Roger, and there's the flick from Southgate, and Gareth Southgate. We were talking about Young, we were talking about Coleman, but Gareth Southgate. Es curioso si repasamos la carrera de clubes de Gareth Southgate, porque alcanzó 57 internacionalidades como jugador. Él era defensor, fundamentalmente defensor central. También podía jugar en el centro del campo. Pero es curioso que alguien llegue a un número tan alto de internacionalidades sin haber jugado en ningún gran club, porque sus 3 clubes fueron Crystal Palace, Aston Villa y Middlesbrough. Se puede discutir lo de Aston Villa porque tiene una Copa de Europa y es un equipo grande en Birmingham, pero ya no era a finales de los 90 tampoco un conjunto dominante. Y Southgate, sin embargo, logra una carrera internacional muy potente, siendo un fijo en la selección, jugando en 3 equipos, digamos, alejados del primerísimo nivel. Y teniendo importancia en los 3. En el Crystal Palace acaba siendo capitán, juega 4 temporadas. En el Aston Villa consigue ganar la Copa de la Liga y llega a una final de la FA Cup. De hecho, es el futbolista histórico del Aston Villa que más internacionalidades con la selección ha conseguido. O sea, de las 57 que juega con Inglaterra, 42 son con la camiseta del Aston Villa. Entonces, ahí también tiene su puntito en la historia, ¿no? Y luego, en el fichaje al Middlesbrough, donde también acaba siendo capitán desde su segunda temporada, gana la Copa de la Liga contra el Bolton. Must be Mr. Riley. How long? That's it. There is the final whistle. Middlesbrough are the champions of the Carling Cup 2004. Bolo Zinden's second goal proving so important. O sea, también es un futbolista importante dentro del club, y hay un momento durante su trayectoria en el Middlesbrough donde se rumorea, yo esto no lo recuerdo evidentemente porque a mí me pillaba muy pequeño, pero que hubo dudas sobre si lo fichaba el Manchester United en el momento en el que Rio Ferdinand no pasa el control antidopaje, está sancionado un tiempo, y Southgate era uno de los objetivos del Manchester United, que al final no ficha por los de Old Trafford y se queda en el equipo, que acaba culminando esa trayectoria con la final contra el Sevilla, que todo el mundo recordará. Correcto, en la primera final de la UEFA que gana el Sevilla, con Juan de Ramos en el banquillo ante el Middlesbrough, Southgate es titular como central en ese Middlesbrough, subcampeón de la Copa de la UEFA. O sea que hasta 2006 llega su carrera como jugador, y realmente la carrera como entrenador empieza justo después, porque no hay
una transición. Él deja de ser jugador y al año siguiente ya dirige en Premier League al Middlesbrough, lo que indica la jerarquía que tenía, hasta qué punto era un líder, hasta qué punto, digamos, su papel dentro del campo ya se podía asemejar un poquito al de entrenador-jugador, aunque no tenía ese rol, pero digamos que era el típico que cuando estaba en el campo ya dirigía a sus compañeros, y le dan la oportunidad directamente de dirigir en Premier League, que no es algo tan habitual. Está solo reservado, lo de que te den un equipo Premier nada más acabar la carrera, está solo reservado, Álvaro, a auténticas leyendas. Incluso Steven Gerrard ha tenido que ir a Escocia para empezar, o Frank Lampard tuvo que ir al Derby County a segunda división para empezar, ¿eh? Igual que Wayne Rooney, que también ha tenido o está más o menos en ese mismo camino, ¿no? O sea, que te den además el equipo en el que te has retirado es una cosa muy poco habitual, yo creo, en general en el mundo del fútbol, pero en Inglaterra en concreto esto todavía no está demasiado interiorizado. Así que, bueno, digamos que fue además con 35 años bastante novedoso. Fantastic opportunity for me. Did I envisage it? Well, we spoke at the end of the season that you know, if there was any way in which I could help the club, then I would. I expected in my own mind that I'd be playing the following season, but when the chairman asked me to reconsider that, it didn't take me too long. Bueno, pues en el Middlesbrough, Southgate tiene 3 temporadas como técnico en Premier League. En la primera acaba el 12º, en la segunda acaba el 13º, pero es verdad que está flirteando con el descenso durante gran parte de la temporada y empieza a recibir las primeras críticas. How's the relationship like with Gareth Southgate? As a teammate, very good. As a manager, not so good. But because of him. I think he struggled his first time, obviously, draw the line between manager and teammate. He wanted to be friends with the players. Hay que tener en cuenta que aunque al Middlesbrough no lo hayamos visto en, digamos, posiciones punteras o ligas de primer nivel en la Premier League en los últimos años, salvo cuando subió con Aitor Karanka, en aquella época sí era un proyecto bastante ambicioso. Lo digo porque los resultados de acabar 12º o 13º en Premier con el Middlesbrough ahora mismo se verían como grandes resultados, entiendo yo. En aquella época quizá no tanto, es decir, había una cierta ambición en el Middlesbrough de poder llegar más arriba, había llegado a alguna final de Copa, había llegado a esa final de Copa de la UEFA, había flirteado con competiciones europeas y por lo tanto como que se vio como un paso atrás. Y ya ni te digo el tercer año cuando el equipo desciende, incluso arranca la temporada Southgate en segunda división, pero los resultados no son demasiado buenos, tampoco te creas que fueran muy malos, ¿eh? Cuando lo echan iba cuarto y estaba muy cerca de la cabeza. Pero habían sido, claro, en la Premier League, o en la primera división en este caso, 11 temporadas seguidas y claro, cuando desciende este tipo de equipos lo que se dice es o subimos inmediatamente o el proyecto se nos va un poco abajo, ¿no? También en términos de ingresos económicos y demás, todos los equipos que bajan de la Premier League buscan el ascenso automático y en este caso pues estabas ahí un poco, sí, estás cuarto, pero las dudas después del descenso del año anterior pues se mantenían. Dudas que llevan a la destitución de Gareth Southgate. Y uno podría pensar, bueno, es Gareth Southgate, es exjugador de la selección, ha dirigido ya 3 años en Premier, por lo tanto tiene experiencia, podía ser más o menos normal que le saliera algo. Sin embargo, no le salió nada. Y no le salió nada durante 4 años. Gareth Southgate está 4 años parado. O sea, se interpreta que no ha cumplido objetivos en Middlesbrough, que incluso esos 2 primeros años con clasificaciones de media tabla no eran resultados tan positivos y que su primera experiencia como entrenador había sido casi un fiasco. Y él está 4 años, de 2009 a 2013, sin dirigir absolutamente a nadie. Y le acaban dando la selección sub-21, que tampoco es, Álvaro, un cargo que ocupen, digamos, entrenadores de primer nivel en Inglaterra. Sí, en estos 4 años lo que hay que decir es que, digamos, sale de la órbita de los clubes y comienza en la Federación Inglesa, ¿no? Comienza en el árbol genealógico, digamos, de la Federación a escalar. Le meten en 2011, 2 años después de irse del Middlesbrough, en un puesto de director de desarrollo, llevando a futbolistas entre los 16 y los 20, los sub-16 y los sub-20, que por cierto lo hacía con Dan Ashworth, que si te suena el nombre es uno de los grandes candidatos a ser director deportivo del Newcastle.
Newcastle ahora, que es teóricamente lo están vendiendo en Inglaterra como una de las grandes mentes a la hora del desarrollo de juveniles, que ha estado de director deportivo en el Brighton y trabaja mano a mano con él en la cantera inglesa durante varios años. Y en el Mundial Sub-20 del 2011, que por ejemplo Harry Kane, tú de hecho, si no me equivoco, estabas en aquel Mundial, ¿no? O fuiste a ver varios partidos el Mundial Sub-20 de 2011, ahí forma parte del cuerpo técnico, sin ser el primer entrenador, pero es otro de los que viaja con los chavales, en este caso, para seguir viendo evoluciones, para aportar su granito de arena. Durante este tiempo, estos 4 años que está fuera de los banquillos, pues como suele suceder también con estas figuras en el fútbol inglés, entra a ser analista televisivo, pundit, que se dice en Inglaterra, para partidos de Champions, para algunos partidos de la selección, y luego finalmente, efectivamente, llega el momento en el que le dan el banquillo sub-21, que no está reservado, en España yo creo que es un poco distinto, ¿no? No está reservado para nombres o estrellas que quieren seguir evolucionando en su trayectoria deportiva, sino que muchas veces es un puesto más orgánico de la propia federación, ¿no? Que no son nombres tan llamativos que luego hacen carrera en las ligas profesionales, sino que siempre están relacionados con la selección, y ahí es donde comienza su camino, digamos, en los banquillos. Y la realidad es que tampoco llama muchísimo la atención sus resultados. No. Llega a una fase final, que es la de 2015, del Campeonato de Europa Sub-21, y acaba último en la fase de grupos. Es verdad que Lo que implica que no se clasifican para los Juegos Olímpicos, o sea, que era un poco el puntito de este europeo, Sub-21. Queda último y no clasifica a Inglaterra o a Reino Unido, en este caso, para los Juegos Olímpicos. Pues Southgate no parecía en 2015, después de ese resultado, que pudiera tener un futuro como seleccionador absoluto. Paralelamente, se estaba viviendo en la absoluta la época de Roy Hodgson. La época de Roy Hodgson, que es la que llega después de la de Fabio Capello. I would have loved to stay on for another 2 years. So now is the time for someone else to oversee the progress of this young, hungry and extremely talented group of players. Roy Hodgson había tenido algunos resultados destacados con clubes de Premier League. Es verdad que no todo le había salido bien. De hecho, su aventura en Liverpool no le sale bien, pero le nombran seleccionador inglés y acude a 3 grandes citas Roy Hodgson. Ahora, visto con perspectiva, parecen muchas, ¿eh? Sí, parecen muchas, y además es muy llamativo que no le echen después del Mundial de 2014, porque es cierto que en la Eurocopa de 2012 llega a cuartos de final y pierde contra Italia en la tanda de penaltis. Es un resultado más o menos aceptable, está en la media de lo que solía hacer Inglaterra, de hecho, pero es que en el 14 queda último de grupo, no gana ningún partido en ese grupo en el que estaba junto a Italia, Uruguay y Costa Rica. Lo de Italia y Uruguay se puede excusar, pero que... ¿Qué es Costa Rica, señores? Que Costa Rica... ¡Qué espectáculo! Acabe por encima y se clasifique y tú te quedes fuera, es algo muy doloroso, y sin embargo a Hodgson le dieron confianza para continuar y para acudir a la Euro de 2016. Sí, es que yo creo que esos son los años más bajos de la selección inglesa, ese tramo final de Hodgson, porque es un tramo en el que no consiguen plasmar en absoluto lo que, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, esa temporada había sido la del Leicester y el Tottenham, un cara a cara entre Vardy y compañía con el Tottenham, el Arsenal en menor medida. Y claro, el Tottenham ahora ya lo vemos con un poco más de distancia, pero en ese momento a Pochettino se le elogiaba sobre todo que estaba sacando mucho talento inglés. Estaba Dele Alli, que lo has mencionado, estaba Eric Dyer, estaba Harry Kane. Acababa de explotar Rashford en el Manchester United. Digamos que había un puntito de ilusión por esa nueva generación que, como hemos comentado justo hace un momento, no ha terminado, no todos al menos, de mantenerse en lo más alto, que no consiguieron en esa Eurocopa traducirlo, ¿no? Traducirlo en ilusión y en resultados. Entonces se señaló bastante a Hodgson como el principal culpable, como esa figura un poco de vieja escuela que no estaba sabiendo dar salida a todo el talento que estaba creando Inglaterra, y bueno, yo creo que es uno de los momentos más bajos en esos 4 años en concreto. Además, creo, si no me equivoco, que baja por debajo del puesto 20 en FIFA Inglaterra, que es el puesto más bajo como en 30 años o algo así, en uno de esos momentos después de esas fases finales.
Hemos hablado de la decepción en 2014, última de grupo en el Mundial, en la primera fase, pero es que la decepción del 16 en la Eurocopa casi que es mayor, porque el equipo pierde contra Islandia. Pierde contra Islandia en octavos de final, y todas las comparaciones que se hacen de número de habitantes de Inglaterra y de Islandia, fichas profesionales, sueldos, estructura, títulos internacionales, bueno, pues deja muy mal parada a esa selección inglesa. Después de ese tercer fiasco, siendo el tercero seguramente el más sonado, ahí sí que Hodgson se tiene que marchar, y yo diría que contra todo pronóstico, pero es verdad que con una reputación de haber logrado buenos resultados con equipos medianos, nombran a Sam Allardyce. O sea, después de Hodgson, Gareth Southgate llega a declarar que él no está interesado en ser el seleccionador absoluto, que no se considera candidato a suceder a Roy Hodgson, que yo creo que tampoco nadie lo consideraba, porque como hemos dicho, sus resultados tampoco eran tan buenos. Y se nombra a Sam Allardyce, que es un entrenador de la antigua escuela absolutamente en Inglaterra. Como bastante continuista esta decisión, ¿no? Es bastante continuista, cuando justo lo que se pedía o se intuía es que podía dar un giro, ¿no? Un giro en la selección. Hay una cosa que pasa también en este verano de 2016, que yo creo que es menos importante, pero merece la pena comentarlo. Es quizás el mejor momento de Southgate en la sub-21, porque en 2016, justo antes de esta Eurocopa, se juega el torneo internacional de Toulon, que es un torneo sub-20 o sub-21, que no está reconocido como los europeos sub-21 por la FIFA, por la UEFA y demás, pero es internacionalmente conocido. En esa época quizás no hubo una participación tan increíble, pero en esa convocatoria Gareth Southgate tiene a Pickford, Chilwell, Ward-Prowse, Loftus-Cheek o Jack Grealish, que es el primer torneo que Jack Grealish juega con Inglaterra y no con República de Irlanda. O sea, digamos que ahí, en ese momento, ya esa sub-21 ya está llevando el tren, o ya ocupa ese tren jugadores que van a dar dentro de nada el salto a la absoluta. Y digamos que es como el mejor resultado, ganar ese torneo de Toulon sub-21, con, por ejemplo, un éxito como Jack Grealish, meterlo ya en la dinámica de selección inglesa, es su mejor resultado en categorías inferiores con Southgate en el mando. Pero bueno, al mismo tiempo, justo después de esto, es cuando fichan a Sam Allardyce, que está 67 días en el cargo, es decir, 2 meses, solo dirige un partido, gana 1-0 a Eslovaquia, y luego pues se monta un escándalo nacional que fue portada de todos los periódicos durante, pues no me acuerdo cuánto tiempo, pero en cuestión de 24 horas despidieron a Sam Allardyce. Durante unas semanas no se habló de nada más que esto. Vamos a explicar tú. Vamos a ir punto por punto. Vamos a contarlo bien, el escándalo de 2016. Es una investigación del periódico The Daily Telegraph, llamada Football for Sale, fútbol en venta, y que lo que quería mostrar es que había corrupción en el fútbol inglés. Y lo que montaron fue un paripé realmente, pero... Una grabación encubierta. Correcto. Unos periodistas se hicieron pasar por unos empresarios. Sí, y también había un supuesto agente de jugadores, un empresario que en un momento dado Allardyce está hablando con lo que en principio él cree que es un empresario asiático, ¿no? Que es ficticio, como ha dicho Álvaro. Son reporteros del Daily Telegraph encubiertos y que están grabando además lo que está pasando. Allardyce no piensa que esté con periodistas, piensa que está con hombres de negocios del fútbol, y Allardyce en un momento dado explica cómo se puede sortear o cómo se puede esquivar la regulación de la FIFA y de la FA, es decir, de la Football Association, de la Federación Inglesa, que es la que le paga como seleccionador inglés. ¿Cómo se puede sortear la regulación en los asuntos de propiedad por parte de terceras partes de jugadores de fútbol? Lo que sería, comisiones por parte de terceras partes en las operaciones
de fichajes fondos de de los inversión, jugadores. por ejemplo, también. Correcto. ¿Cómo se puede sortear? Él dice, de hecho en la grabación está como compitidito para proteger nombres, pero dice algo así como este y este lo llevan haciendo años sin ningún tipo de problema, ¿no? Dice, él como que confiesa que conoce gente que lo hacen sin que les suponga demasiado problema. Estos supuestos empresarios estaban interesados en comprar, pues eso, derechos de propiedad de un futbolista para después hacer dinero con ellos, y utilizan a Sam Allardyce para que les confirme que efectivamente pueden hacer eso. Se habla de dinero y demás, y en cuanto salen los vídeos, en cuestión de 24 horas, Sam Allardyce está fuera. Que en realidad sale muy mal parado Sam Allardyce, y como dices, en 24 horas tiene que dimitir por una cuestión que no tiene nada que ver con resultados deportivos ni con cómo manejaba él la selección inglesa, pero digamos que el escándalo es insostenible y Sam Allardyce no puede seguir como seleccionador, y ahí se abre un periodo en el que no se toma ninguna decisión de manera inmediata, porque Gareth Southgate de hecho es nombrado seleccionador interino. No se pensaba que iba a llegar al Mundial de Rusia. Juega, o dirige, mejor dicho, 4 partidos como interino, los de ese parón de selecciones que faltaba y los del siguiente, que es un 2-0 a Malta, 0-0 contra Eslovenia, 3-0 a Escocia, es decir, 2 victorias, un empate, y en el último partido que juega como interino es un 2-2 contra España, que desaprovecha un 2-0 a favor. Sterling remata Bardi, vaya caraja atrás. En el minuto 89, o sea, estaba a punto también de ganar a la selección española como interino en su último partido de interino. Entonces, los resultados eran bastante buenos en este periodo de prueba de Southgate como seleccionador, y finalmente en 2016 firma un contrato de 4 años ya pues con vistas ya a futuro y para darle la selección. Era un perfil de entrenador que, como decimos, venía de abajo, sin demasiados logros, pero venía de abajo, había mamado, entre comillas, lo que era la federación inglesa, ¿no? El sistema de categorías inferiores de la selección, conocía a muchos de los jugadores, ya los había dirigido en la sub-21, y era el momento en el que todos estos iban a empezar a subir. O sea, era el momento en el que ya un año después la sub-17 gana el Mundial sub-17, la sub-20 gana el Mundial sub-20, todos estos jugadores pueden subir a la absoluta, y deciden que un entrenador que ha sabido dirigir a esos grupos pues puede ser el elegido para tirar hacia adelante. Y así es como Gareth Southgate llega al cargo de seleccionador inglés. I don't think any job is impossible. I think I said a few weeks ago that some jobs are more difficult than others, some are more complex. This is certainly one of those. Has great interest for everybody. Así es como Gareth Southgate llega a convertirse en el número 1 de la selección. Tiene unos primeros buenos resultados buenos, aceptables, y así es como lo ponen de definitivo, porque tampoco acaban de encontrar a ningún sustituto de garantías. Y luego, por ejemplo, justo antes de llegar se clasifica para el Mundial Sub-18, que es lo primero, digamos, que tiene en el horizonte, pero antes de que se juegue ese Mundial ya dice la federación, le da un voto de confianza y dice que va a seguir en el puesto aunque no superemos la fase de grupos. Es decir, se está construyendo ya un proyecto en torno a la figura del propio entrenador que se le da confianza y que luego ha dado resultados. De hecho, ahora mismo, después de la última Eurocopa, que es la más reciente de este pasado verano, renovó su contrato hasta diciembre de 2024. Es decir, sería ya un periodo de 8 años como seleccionador si cumpliera totalmente su contrato. Entonces, digamos que se ha convertido en la pieza unificadora de todo lo que pasa en la selección, ¿no? ¿Cómo viviste ese Mundial de 2018, que es el que realmente le da la fama y le cambia la carrera totalmente? Evidentemente necesitó que ocurriera lo de Sam Allardyce, pero ¿cómo viviste? Es decir, ese campeonato del mundo Inglaterra lo inicia con la expectación de siempre, porque siempre hay mucha expectación, pero es poco a poco, al ir progresando rondas, cuando la gente se va dando cuenta de que ese equipo tiene posibilidades de hacer algo grande. Sí, yo es que en estos éxitos recientes de Inglaterra hay una imagen a mí que me parece muy representativa, y es la de los vídeos que circulan por Twitter
de los aficionados ingleses celebrando goles, ¿sabes? El que están todos mirando a una pantalla grande y en cuanto hay gol vuela la cerveza por los aires. Entonces a mí ese mundial me recuerda a imágenes de este estilo. Cuando pones la cámara fija en un pabellón o en una plaza o en un donde sea y ves que Trippier marca uno de los goles de falta y toda la cerveza está por los aires, ¿no? Pues a mí el principio este de Southgate o este mundial me recuerda a vídeos de este estilo, a vídeos con sol y a victorias de Inglaterra, ¿no? Aquí yo creo que es cuando se empieza a recuperar esa ilusión por tenemos buenos jugadores, tenemos un entrenador que nos gusta o que no molesta de alguna manera, ¿no? Porque empieza generando ilusión pero sin ser ese perfil de gran entrenador. Y bueno, y empiezan a ganar partidos. O sea, ganan a Colombia en penaltis, que además superan la tanda de penaltis, que era también uno de los grandes obstáculos que se ha encontrado históricamente la selección inglesa. Bueno, por cierto, con Southgate como protagonista en este tema. Sí, falla un penalti clave, de hecho, en su etapa como jugador. It's been 10 out of 10. And Germany just will not give way. And I number amongst that list Gareth Southgate. And Köpke saved it. And Germany are so close now. El momento más recordado como jugador de la selección inglesa de Gareth Southgate es la tanda de penaltis de la Eurocopa del 96, la Eurocopa que organiza Inglaterra, en la que de hecho elimina a España en cuartos de final, en un partido muy famoso en el que se le pitan a Julio Salinas 2 fueras de juego cuando se quedaba solo ante el portero. Un gran partido de la España de Clemente en aquella Eurocopa y que acaba en la tanda de penaltis. Aquella tanda de penaltis la acaba ganando Inglaterra contra España, pero pierde la siguiente tanda de penaltis en semifinales contra Alemania. Claro, y justo en ese momento en el que en el Mundial ganan a Colombia en penaltis con Southgate como entrenador, era una manera de cerrar el círculo, de volver a confirmarse entre las mejores selecciones. De hecho, al final, cuando pierden contra Croacia en semifinales, que ya lo has comentado en la introducción, con ese gol de Mandzukic en la prórroga, al final Southgate se convierte en el primer entrenador inglés en llegar a las semifinales de un mundial desde Bobby Robson en 1990, es decir, en 30 años prácticamente, y Harry Kane acaba el torneo como bota de oro. El resumen es: no hemos ganado el mundial, no estamos en la final. Es verdad que quizás contra Croacia podíamos haber llegado a la final, pero tenemos bases aquí, tenemos bases de verdad en las que nos podemos ilusionar y donde podemos empezar a construir más. Llegados a ese punto de la semifinal contra Croacia, Álvaro, creo que Inglaterra ahí ya se veía favorita. Se veía favorita para ganarle a Croacia. Es decir, Croacia no dejaba de ser una nación joven, en el sentido de que no tenía mucha experiencia internacional, independiente desde el 91. Es verdad que había llegado ya a una semifinal del Mundial en el 98. Es verdad que tenía a Luka Modric, que tenía a Ivan Rakitic, que tenía a Mario Mandzukic, que tenía un buen equipo, si nos ponemos a analizar, pero Inglaterra se sentía más fuerte. Inglaterra venía, como dices, de acabar ante Colombia con su fantasma de los penaltis y venía de ganar a Suecia muy fácilmente en cuartos de final, con relativa comodidad. El equipo defensivamente era muy sólido, a balón parado además hacía mucho daño, marcaba bastantes goles. Acuérdate de esa foto mítica de Maguire que se hizo viral también, hablando luego en la grada con varios aficionadas. Maguire ahora se está construyendo en los últimos años también ese perfil de futbolista que no cumple con las expectativas después de su fichaje, pero en ese Mundial Maguire es uno de los futbolistas más clave de la selección inglesa. Sí, de hecho hacían el trenecito en los corners y consiguieron más de un gol en ese tipo de acciones de estrategia. O sea que además, Inglaterra en esa semifinal contra Croacia se llega a adelantar con un golazo de Kieran Trippier. Golazo de falta directa por la escuadra. O sea, que llega a estar muy cerca de la final. Acaba perdiendo en la prórroga cuando mete Mandzukic, pero en esa semifinal contra Croacia, Inglaterra está a nada de plantarse en Moscú y de jugar la final contra Francia. Y basados sobre todo en eso, en una defensa que concedía muy poco. Además era, si no me equivoco, era Walker, Stones, Maguire, Trippier, si no me equivoco, que era la defensa. Bueno, que había ahí 2 del Manchester City, uno que iba a ser del Manchester United en unos meses y Trippier en este caso, y luego esa fortaleza que tenían a balón parado, ya no solo en remates de cabeza, como lo que comentamos de Maguire, sino en las faltas de Trippier. O sea, ese es el momento
en el que Kieran Trippier se da a conocer al mundo con su golpeo, que ya había demostrado en Inglaterra durante mucho tiempo, pero en ese momento Trippier prácticamente es donde yo creo que la gente empieza a decir: este tío es el mejor lanzador de faltas, o al menos centrador, que hay prácticamente en Europa, ¿no? Obviamente, después de llegar a unas semifinales de un Mundial, Southgate sigue como seleccionador y en esa Eurocopa del 20, que la pandemia obliga a posponer hasta el 21, que Inglaterra ya sabía desde el inicio que iba a jugar las semifinales y la final en casa si llegaba, porque Wembley había sido elegida como sede de la Final Four, digamos, y que además con la pandemia y el hecho de que se caigan algunas sedes por cuestiones de seguridad o porque no se puede garantizar que en sus respectivos países se permita un aforo mayor, Inglaterra acaba jugando más partidos en casa de los que en un principio estaba previsto. Y es casi como su Eurocopa. Sí, juega sí, en casa, casi todo. Es prácticamente como una nueva Eurocopa en casa. Inglaterra tenía muchísima esperanza en ese campeonato y hay que decir que la esperanza la cumple. La cumple porque, por ejemplo, se cruza con Alemania en octavos de final y le gana bien a Alemania. Eso es un clásico del fútbol mundial, Alemania-Inglaterra. Hemos dicho en la introducción que se habían encontrado en los momentos más decisivos de la historia, que cuando Inglaterra gana en el 66 le gana a Alemania a la final, que cuando Inglaterra con Bobby Robson llega a semifinales en el 90 pierde contra Alemania en la tanda de penaltis, que en el 96 de nuevo cuando falla Gareth Southgate pierde contra Alemania en semifinales del 96 y de hecho se repite ese cartel de gran clásico Inglaterra-Alemania y lo solventa con no una comodidad extraordinaria, pero ganando bien el partido. Y para mí esta Eurocopa última es el impulso definitivo de lo que acabamos de mencionar varias veces, que es la nueva generación de Inglaterra. O sea, en esta Eurocopa Phil Foden es clave, Trent Arnold no está, pero habría sido clave por una lesión. Bellingham comienza a aparecer en Europa, Declan Rice, Saka, Sancho, Reece James, todo este tipo de futbolistas que ya están en la órbita de la selección dan el paso definitivo. Ya quizá todavía no son titularísimos, pero ya están ahí. Mason Mount, por ejemplo, con el Chelsea después de ser campeón de Europa. Todos estos son futbolistas que están en la selección, que ya han dado el salto, que son los mejores jugadores en sus equipos en Inglaterra, pero que ya están brillando en Europa. Por ejemplo, Mount. El Liverpool hace 2 años ha ganado también la Champions League y tiene a varios jugadores en la selección. Es la confirmación final de que los jóvenes ingleses lo pueden hacer también fuera de Inglaterra, yo creo, ¿no? Lo pueden hacer en una competición europea y lo hacen con Southgate de la mano. Para mí esta Eurocopa es la confirmación definitiva de que esa nueva generación viene para intentar ganar el título de Inglaterra después de tantos años. Y ahora mismo Southgate no está en el mercado porque, como has dicho, tiene un contrato largo con la Federación Inglesa, pero está bastante claro que si ahora no acabara con Inglaterra, sonaría para los mayores clubes del país. Hemos pasado en una década de que ningún equipo lo quisiera para entrenar en Premier League a que ahora seguramente lo querrían los mejores de la Premier League. Y sobre todo yo creo por la sensación que da de proyecto alrededor de él, ¿no? No es un entrenador para intentar sacarte del descenso en 10 partidos, ¿no? Que hay entrenadores que, buscan resultados a corto plazo y tal, pero yo creo que la imagen que se está generando alrededor de él es para eso, para intentar, pues a 5 años vista, intentar tener un proyecto, sacar varios chavales jóvenes, quizás no tener esa idea futbolística que marque tanto la diferencia que sí desprenden otros entrenadores, pero es una figura sobre la que construir a su alrededor, yo creo. Pues ese es Gareth Southgate, el seleccionador inglés que ha vivido una auténtica montaña rusa y sobre todo ha vivido una ascensión meteórica y ahora mismo es una de las figuras más respetadas en el fútbol de Inglaterra. No sé si quieres comentar algo más, Álvaro, con respecto a Southgate. No, yo simplemente como aficionado al fútbol inglés y después de haberlo vivido durante todos estos años, claro, he visto muchísimas veces a los equipos ingleses juveniles ganar a todos los niveles, ¿no? Ganar hasta que llegan a sub-21. He visto a Foden desde que tiene 16 años, a Trent Arnold desde que tiene 17, a Sancho igual. Si consiguen, he visto que esa materia prima
es muy buena, y si la comparas con la europea es buenísima igualmente. Falta ese título que certifique lo que hemos visto durante tantos años, ¿no? Entonces yo creo, o al menos me imagino, una selección inglesa que en los próximos años consigue ese título que yo creo que tiene, en el talento que tiene, se merece el título. Vamos a ver si es en Qatar, y si es en Qatar, lo casi seguro es que sería con Gareth Southgate como entrenador. Gracias, Álvaro, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Y a todos vosotros os esperamos en el siguiente episodio Historias del Fútbol Británico, aquí en Axel Road. Axel Road es una producción de Ser Podcast. Con la dirección de Axel Torres. El guión y la presentación de Axel Torres y Álvaro de Grado. Realización y diseño sonoro, Javier López y Roberto García. Cadena Ser. La radio.